Bienvenidos a Contraportada, un espacio en donde conversamos con los autores y los actores de la vida pública de México, para que usted se forme una opinión que en muchas ocasiones aparece en la contraportada. Hoy me da mucho gusto recibir a Eduardo Maxice, con quien vamos a conversar sobre En el invierno eclesial, obra póstuma de Camilo Maxice. Bienvenido, Eduardo. Gracias, mi querido Alfonso. Vamos a conocer más acerca del autor de Camilo Maxice y de esta obra que hoy nos reúne con Eduardo, su primo. Camilo Maxice nació en Toluca, Estado de México, el 8 de junio de 1937. Tras varios años en el Colegio Preparatoriano de los Carmelitas Descalzos en Toluca, ingresó al noviciado de la Orden en Querétaro en 1954. En 1958 fue enviado a Roma a cursar sus estudios de filosofía y teología en la Pontificia Facultad del Teresianum. El 29 de abril de 1962 fue ordenado sacerdote en la Ciudad Eterna. Fue superior general de la Orden de los Carmelitas Descalzos de 1991 a 2003 y presidente de la Unión de Superiores Religiosos de 1994 a 2001. Profesor de Teología Dogmática y Espiritualidad en el Colegio Filosófico Teológico de la Provincia Carmelita de México entre 1963 y 1965. Se licenció en Sagrada Escritura tras cursar estudios en Jerusalén y en el Instituto Bíblico de Roma en 1968 a 1971. En 1988 obtuvo el grado de doctor en teología por la Universidad Javeriana de Bogotá. Nombrado por el Papa Juan Pablo II en 1998, miembro de la Pontificia Comisión para la Celebración del Jubileo del año 2000, terminando su mandato al frente de la Orden en 2003, regresó a la provincia de México, donde fue elegido superior provincial, cargo que ocupó durante el trienio 2005-2008. Viajó por todo el mundo impartiendo cursos y conferencias y asesorando capítulos generales y provinciales de distintas órdenes y congregaciones. Falleció el 16 de marzo de 2012 a los 74 años de edad como consecuencia de un cáncer de colon. A 3 años de la muerte de Camilo Maxice aparece un libro póstumo con las memorias que dejó escritas. Hoy en Contraportada, el ingeniero Eduardo Maxice Sade, primo del padre Camilo y vocero del libro En el invierno eclesial, memorias de un carmelita profeta, para platicar principalmente de este testimonio de vida. Eduardo, cuéntanos, en primer lugar, ¿cómo surge este libro? Son memorias de Camilo Maxice, como acabamos de escuchar, pues un prominente jerarca, no solo de la Iglesia en México, sino logró ser un prominente jerarca de la Iglesia a nivel mundial. ¿Cómo escribe Camilo Maxice esta obra? Bueno, mira, Camilo es un hombre que se metió desde muy joven al sacerdocio, va a ser sacerdote con los carmelitas descalzos. Precisamente estamos aquí en un museo de los carmelitas, ¿no? Y Camilo es un hombre brillante, de letras, y se mete a la orden carmelitas desde los 12 años y estudia el sacerdocio en Roma, ¿ok? Entonces Camilo es un hombre que viene de dos mundos: la iglesia tradicional, desde que era joven, por sus papás, mis tíos y sus abuelos, a transformarse en un especialista de la teología de la liberación. Entonces, Camilo surge y es un hombre universal y es el mexicano que más altos cargos ha tenido en la Iglesia Católica. Fue 12 años general de los carmelitas a nivel mundial y fue presidente de la unión de los 250 generales de toda la Iglesia Católica masculina. ¿Okay? Fue esos cargos y vivió muchos años en Europa, viajó a más de 70 países, ¿no?
siempre viajó por el bien, comunicó muy bien a la orden y a otras órdenes, era un asesor de las órdenes, de la mayoría de las órdenes, ¿no? Entonces surge así Camilo, y pues no, aquí escribe pues todo su andar en la iglesia durante toda su existencia, ¿no? Y sobre todo el tiempo que la pasa en Europa, en Roma, teniendo estos cargos tan importantes, ¿no? Se encuentra con una iglesia diferente a con la que él pensaba, y pues platica todo su tránsito y sus problemas con la curia y con todo este poder que existe allá en el Vaticano, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de primera mano de compartir un periodo al final de la vida de Camilo. Así es, mira. ¿Qué conversación estuvo contigo? Bueno, él te digo, estaba en España, en Ávila, después de haber tenido todos estos cargos, lo mandaron llamar a España, ya como a los 70 años, algo así, y yo me enteré que estaba enfermo de cáncer allá en España y no lo estaban tratando bien, y pedí permiso para traerlo aquí a la casa. Entonces él vivió un año en la casa tuya y lo llevé con los mejores médicos, lo trataron muy bien, hicimos lo que se tenía que hacer y se recuperó, que ahí hizo sus memorias en la casa tuya. ¿Ya me entiendes? ¿Qué te platicó a lo largo de esta etapa en que las escribía? Bueno, mira, realmente yo conozco toda la vida de Camil, ¿me entiendes? Específicamente de esto, de su libro, pues, escribió más que esto, ¿me entiendes? Mucho para los carmelitas, etcétera, etcétera, pero yo no me metí. Él estaba en su cuarto y ahí hacía sus memorias y yo, no lo molestábamos, era muy independiente, ¿no? Pero sí conozco su libro y lo achicamos un poco para sacar un solo libro con las cosas importantes. Y todo el texto está a nivel digital, a nivel en un archivo que está disponible para cualquier gente, ¿me entiendes? Pero él sí lo hizo ahí y antes de morir me lo heredó, y pues yo con esa herencia tan importante pues me dediqué a procesarlo y a editarlo, ¿no? Eduardo, ¿qué crees que de esta herencia familiar de origen libanés y por supuesto mexicano hayan sido elementos en la trayectoria tan destacada de Emilio, de Camilo Maxis? Mira, la verdad sí, es un hombre de dos mundos, ¿verdad? Mis abuelos, que son sus abuelos, llegaron por ahí de 1904 a México, emigrando de Líbano, de un pueblito que se llama Esgarta, y ellos llegaron a Toluca directamente. Ahí procrearon 13 hijos. Mi tía Petrita, la mayor de ellos, es la mamá de Cami, mi papá el séptimo, José, y de ahí nacimos 89 nietos. Camilo es el tercer nieto de toda esta dinastía, ¿no? De los Maxise. Y pues él siempre se caracterizó por ser un hombre con una memoria privilegiada, un hombre de estudio. Desde niño le preguntaban: oye, Camilo, en la página 50 del libro de historia, ¿qué dice? Y te lo decía de memoria, ¿me entiendes? Entonces, en la familia distinguía a un padre, el Rafael Checa, tío de nosotros, hijo de don Pedro y de mi tía Dorita, y Camil conoció la vida espiritual del padre Rafael Checa, también carmelita. Era un tipazo, era un hombre de un pensamiento y de una mística y de oración, y un líder, ¿no?, de los carmelitas. Y Camil se enamoró, se encantó con la vida del padre Checa y por eso se metió desde jovencito, a los 12 años, ¿no? Vamos a un corte. Estamos en Contraportada, estamos conversando con Eduardo Maxise sobre El invierno celestial, obra póstuma de Camilo Maxise. Vamos a un corte y regresamos. Ahí están nuestras redes sociales, por favor, opine, comente sobre la vida de uno de los jerarcas de la Iglesia mexicano que acaba de fallecer hace apenas 3 años. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Contraportada, estamos conversando sobre la vida de Camilo Maxise y su libro. Eduardo, como tú decías, tuvo 2 cargos muy eminentes Camilo Maxise. Uno, pues ser el superior general de los Carmelitas Descalzos durante un largo periodo, y también 12 años. De
superior de las órdenes religiosas, en un periodo además en que la Iglesia atravesó conflictos muy serios en el papado de Juan Pablo II. Así es. ¿Tú cómo percibes que Camilo Maxice hubiera interpretado esto? Bueno, mira, Camil era un hombre de fe, era un hombre que amaba a la Iglesia y la cuidaba. Era un gran crítico también, ¿me entiendes? Y con el Papa llevaba muy buena relación. Pues el Papa lo consideraba un hombre, un viajero que llevaba la fe a todas las partes que viajaba, ¿no? No coordinaba mucho con la curia porque pues, había muchos intereses y mucho poder, ¿no? No eran gente, no eran pastores, había muy pocos pastores ahí en la iglesia. Entonces, este libro de Camil, pues comenta toda esa trayectoria, todo lo que vivió ahí, ¿me entiendes? Este libro, que no conocemos los mexicanos, lo que pasa en Roma, pues es representativo de lo que sucede, ¿me entiendes? Es muy claro y pues platica todas sus andanzas y todos sus problemas. Y como él tenía el voto de obediencia, pues terminaba obedeciendo cuando no podía sacar las cosas como las debía, ¿me entiendes? Entonces, este es el valor que tiene este libro, ¿me entiendes? Es la mirada de un mexicano que además desde estudiante estuvo cerca, estudió en Roma y posteriormente durante décadas estuvo pues viviendo en Roma y siendo parte de las grandes decisiones de la Iglesia. ¿Cuál fue la experiencia, la enseñanza tuya como familiar de Camilo respecto de esta fe en un momento en que para él era crítico de la situación de la Iglesia y de tantas crisis que hubo en órdenes mexicanas, hablando específicamente de los también muchas, ¿no? Y que no se sabían, que salieron a relucir, ¿no? Por ejemplo, los legionarios y todo. Créeme que Camil se llevaba con mucha gente y cuando estuvo en la casa tuya fueron más de 15 o 16 sacerdotes de los legionarios a consultarlo, que estaban muy desorientados, ¿me entiendes? Entonces fue un cuate universal, ¿no? Continental, viajó a todos los continentes y conocía todas las órdenes, ¿no? Y particularmente los carmelitas descalzos tienen un carisma de obediencia, como lo has dicho, pero también de pobreza. Así es, son gente sencilla, ¿me entiendes? Estudiosa, inteligentes, pero son gente muy sencilla, se acercan al pueblo, a la justicia social, ¿ya me entiendes? Más cercano a la teoría de la liberación y a las corrientes críticas de la Iglesia Católica estuvo Camilo Maxice. Es el paso por el que te digo, de una iglesia tradicional a ser un especialista, un teólogo eminente de la teología de la liberación, ¿no? Él daba clase en el Teresiano y allá recibía las demandas de lo que enseñaba, ¿no? Siempre estuvo en contra de la tradición y de los poderes y de las promiscuidades y todo lo que ha sucedido que lo conocemos, ¿me entiendes? ¿Qué opinión tuvo Camilo sobre el Papa Francisco? Mira, lo conoció muy bien, tan lo conoció que en este libro Camil analiza la llegada de la primavera con Francisco, ¿me entiendes? Alguien que venga a cambiar, ¿no? Yo no sé si lo vaya a cambiar porque es todo un poder impresionante y unos intereses muy grandes, pero pues está haciendo la labor, ¿no? Está haciendo la labor el padre. Y Camil ya lo tenía pronosticado. Él fue un profeta anticipado a sus tiempos. Por eso aquí dice unas memorias de un carmelita profeta. ¿Dónde se puede tener a disposición? ¿Ya está en todas las librerías? Ya está en todas las librerías, ¿Habrá versión electrónica? También, las dos, digital y sí, así es, con todas las librerías, Ambors, X, Y y Z, ¿no? Gandhi, todas las tiene. ¿Ha habido más influencias religiosas en la familia Maxice? No, es el único sacerdote que ¿cómo se llama? Que entró desde joven a esto. Pero pues este cuate vale por muchos, ¿me entiendes? De veras, no quiero ser presuncioso, pero Camil es uno de los hombres ilustres del siglo XX, como mexicano. De veras, por los cargos y la inteligencia y los idiomas que hablaba y los doctorados que tenía y la pasión que tenía por la iglesia, el respeto, la fe, ¿me entiendes?
Dominaba más de 7 idiomas y hablaba hebreo antiguo. Hablaba el hebreo antiguo, el moderno, el latín, griego, el armenio, el idioma de Jesucristo, y estudió la gramática del árabe, que a mí me platicó que fue lo que más le costó trabajo, ¿verdad? Además de inglés, francés, italiano, alemán. El alemán lo estudió en 3 meses. Y le dieron un premio ahí que nunca decía él, pero yo cuando llegaba aquí veía sus papeles con laude y becado para que regresara, ¿no? Imagínate estudiar en 3 meses el alemán. Pues, muy difícil. Tenía una facilidad impresionante. ¿Cuál fue su primera experiencia como en México? Estudia, como nos lo comentabas, en Roma, pero aquí en México en las distintas etapas que fue el Es que fue muy joven. Aquí él estudió en Toluca, normal, luego se fue a Querétaro a hacer el noviciado y de ahí se fue a Roma. Y ya me entiendes, estuvo en Israel estudiando Sagradas Escrituras, en Colombia el doctorado en teología bíblica, etcétera, ¿no? Pero en México, pues, el tiempo que vivió aquí fue 2 veces provincial de los Carmelitas, ¿verdad? Daba clases de teología en la Ibero y en varias escuelas, ¿no? Mucha gente, muchos laicos lo seguían a Camilo, como al padre Checa. Ellos decían que la salvación de la iglesia eran los laicos, son los laicos, todos nosotros, ¿no? Así es. Vamos a un corte, estamos en Contraportada, por favor, ahí están nuestras redes sociales, mándenos un correo electrónico, un Twitter o, por supuesto, vía Facebook. También su opinión sobre este sacerdote mexicano, sobre Camilo Maxice. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Contraportada, estamos conversando sobre el libro de Camilo Maxice. Hay 2 momentos muy detallados en el libro. Para Camilo, el Concilio Vaticano II, y luego la ruptura con Juan Pablo II y después con Benedicto XVI. En este sacerdote mexicano, pero obviamente reformador, ¿cómo en este libro Camilo Maxice describe estos 2 momentos para él fundamentales? Bueno, él conoce perfectamente, te digo, todo el derecho canónico y del concilio de memoria, lo traía aquí, y pues fue cuando se abrió todo el espacio, ¿no? Las misas en los idiomas, etcétera, etcétera, y a él le toca el regreso, ¿no?, a lo tradicional con Juan Pablo II, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y sí sufría mucho, porque te digo, Camil trataba de respetar todo ese tradicionalismo, pero no podía, ¿no? Eran demasiadas cosas, ¿no? Una gente que quería comulgar, ¿no? Y decía, yo quiero comulgar, pero me acabo de comer una torta de media hora, y Camil lo comulgaba, ¿me entiendes? Decía, ¿cómo es posible que haya un tiempo, no? O sea, cosas como esas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo era el teatro, el trato familiar? ¿Cómo era Camilo? Bueno, mira, Camil se fue muy joven, ¿no? Se separó de toda la familia muy joven, pero pues todos los hermanos de mi papá, los abuelos y todos los primos, un respeto y una admiración por Camil impresionante, ¿no? Muchos íbamos a verlo allá a Roma, etcétera, ¿sí? Y ¿tú fuiste el primo más cercano? Quizá. Yo fui de los primos más cercanos con él. Fuimos muy afines, mis hermanos, con los hermanos de Camilo, ¿me entiendes? Pero cuando él venía, pues nosotros vivíamos en México y siempre lo atendíamos de cualquier cosa, Camilo. Lo buscábamos, o cuando se enfermaba, pues estábamos al pendiente de revisarlo y de operarlo y de X, Y y Z, ¿no? ¿Quiénes eran los sacerdotes mexicanos amigos de Camilo Maxice? Bueno, pues el obispo Vera, Solalinde, ¿no? Los jesuitas, ¿no? Los legionarios, no. Muchos se acercaban a él, de los legionarios que no estaban de acuerdo con el líder, ¿no? Pero Camilo era jabón para todas las manos, ¿me entiendes? Y sí fue muy importante. Siempre te platico una anécdota. Cuando él ya venía de sacerdote, pasó unos días a España. Estaba joven, ya acababa de recibir ya sus votos para ser sacerdote, y en ese tiempo que se fue a España se murió su papá, y mi tío pues tenía muchos años sin verlo.
y no sabíamos cómo decirle a Camil, ¿no? Entonces uno de mis tíos, mi tío Jorge, le habló a España y le dijo, ¿no? Entonces llega a México y pues todos estábamos devastados por la muerte de mi tío y sobre todo porque no había visto a Camil en X número de años, ¿no? Y Camil, en lugar de sufrir y todo, fue el que consoló a toda la familia. Impresionante, ¿no? Era muy agradable, tenía unas anécdotas padres. Fíjate, hay una anécdota cuando llegó un poquito malo de los riñones, unas piedras, y ya lo íbamos a estudiar, y lo atendió un amigo mío, el doctor Norberto Heredia, un general del ejército, brillante, que en paz descanse, era el director del hospital del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Entonces, tenía unas citas en África, le dijo, regresas en un mes y aquí yo te opero. Entonces lo operó ahí. Y al otro día de la operación, entra el general Heredia a ver a Camil, y Camil le dice, hola mi general. Y Camil le dijo, no, el general le dijo, de general a general hay mucha diferencia. O sea, tenía humor, uno general del ejército, pero uno general de una orden, ¿no? Y de toda la iglesia católica, ¿no? Pues cuando fue presidente, ¿no? Así es. Fue un ejemplo, Camilo. Tuvo evidentemente mucha cercanía y relación, por ejemplo, en África con la orden, como pocas órdenes, pues evidentemente cercanos a los más necesitados y a los más pobres. Así es, en Japón, en Tailandia, en todas partes iba Camilo. Te digo que corrió más de 2,5 millones de kilómetros, era un viajero, impresionante. ¿Sí? ¿Cuál crees que sea el legado más importante para los sacerdotes mexicanos, evidentemente progresistas, que pueden ahora conocer las reflexiones y la visión de Camilo Maxice? Pues mira, realmente te puedo decir que los obispos también son como la curia. Entonces muchos no querían a Camil, ¿me entiendes? Como no quieren a Solalinde o como no quieren a Vera por sus intereses, ¿no? Entonces es muy difícil llegarles a esta gente con este libro, no lo entienden, ¿me entiendes? Esa es la verdad. Te lo digo porque estuvimos pensando en hacer una reunión con todos los obispos y darles un libro pero no funciona, no funciona. Bueno, estará ahí disponible para muchos otros lectores. Para muchos lectores. Interesados, evidentemente, en la religión católica en México, que tiene tantos feligreses y tanta tradición. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta entrevista. Gracias por invitarme.